Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro seminario web titulado Avances y retos de la pesquisa neonatal de atrofia muscular espinal e inmunodeficiencia combinada grave, dictada por la doctora Raquel Yoyahu. Esta instancia ha sido organizada en conjunto por la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal y el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. La conferencia durará 30 minutos y luego tendremos 20 minutos para resolver sus dudas. Los invitamos a realizar sus preguntas mediante la opción pregunta y respuesta de la plataforma Zoom o a través del Facebook de Slate o de Educainta. El seminario estará moderado por la doctora Seila Pérez, quien es médico pediatra y máster en bioquímica. La doctora Pérez desarrolla su práctica clínica, docente y de investigación en el Hospital Infantil Dr. Robert Reich Cabral y en el Centro Nacional en Salud Materno-Infantil del Dr. Hugo Mendoza en Santo Domingo, República Dominicana. Asiste al programa de pesquisa neonatal. Actualmente está dedicada a mayor tiempo a las enfermedades lisosomales y es la representante del Board of Advisors DC de Cauchy para la región de Centroamérica y el Caribe desde el año 2003. Profesora titular de la Cátedra de Bioquímica de la Universidad Iberoamericana. La doctora Seila Pérez es la actual presidenta de la Sociedad de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Doctora Pérez, le doy el pase para que inicie el seminario web. Buenas tardes, buenas noches. Gracias María y a todos ustedes por permitirnos encontrarnos una vez más por este medio electrónico. El abordaje de las patologías que nos reúnen nos lleva a recordar y agradecer al doctor Guthrie una vez más. Es a él a quien debemos el inicio de estos programas de screening, de tamiz, de pesquisa, de cribaje, en la década de los años 60, a partir de muestras de sangre seca, en papel de filtro y técnica microbiológica. También es propio recordar a Wilson y Joyner que en el año 1968 sugieren criterios específicos para la adición de enfermedades que continúan conformando las discusiones sobre estos programas. Los avances desde las técnicas microbiológicas, bioquímicas y de la genómica actual nos permiten hoy poder disfrutar de la inclusión de la atrofia muscular espinal y del síndrome de inmunodeficiencia combinada grave en los programas de muchos países del mundo, al igual que de nuevas estrategias tecnológicas para las mismas en los últimos años. En nuestra América Latina, estas enfermedades aún no se tamizan a nivel de programas de población, pero sí existe literatura y referencia personal a las que pude accesar con evidencias de países como Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Panamá y México, que se encuentran dando diferentes pasos con miras a su inclusión. Me refiero a los estudios de prevalencia, de costo-beneficio, de factibilidad tecnológica y terapéutica. De ahí que estoy segura que la conferencia de la doctora Raquel Yoyahu será de gran beneficio para todos. Así pues, tengo el gusto de presentar a la doctora Yoyahu, quien es médico especialista en bioquímica clínica y facultativa de esa área del Hospital Regional de Málaga. Es coordinadora del programa de Laboratorio de Metabolopatías y Centro de Cribado Neonatal de Andalucía Oriental. En el año 2012, la doctora Raquel Yoyahu realizó una estancia en la Clínica Mayo
donde se formó en las pruebas de Second Tier Test para la pesquisa neonatal. En el año 2017 recibió el Premio Málaga de Investigación de la Academia Malagueña de Ciencias como reconocimiento a su labor en la implementación del cribado neonatal ampliado en Andalucía Oriental. Este año ha recibido una beca de Novartis con el apoyo de Peltin-Elmer para financiar un proyecto piloto de pesquisa neonatal para atrofia muscular espinal e inmunodeficiencia combinada grave. Estudio pionero a nivel europeo. La doctora Yayawi será bienvenida por todos nosotros y con muchísima satisfacción le cedo la palabra. Puede compartir y comenzar su presentación, doctora Yayawi. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal su amable invitación para invitarme a compartir esta conferencia, y en especial quisiera agradecerle a usted, doctora Ceila Pérez, a la doctora Verónica Cornejo y al doctor Gustavo Berrajo por haber contado con mi participación, lo que me hace especial ilusión. Y bueno, pues que me gustaría, o el objetivo de mi presentación, aparte de compartir con ustedes los avances en la pesquisa neonatal de estas dos enfermedades, pues sobre todo pues intentar que este tiempo en el que todos aprendamos y transmitirle una ola de optimismo en lo que está por venir en nuestra profesión, en la pesquisa neonatal, ante la situación tan difícil que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial. No quisiera olvidarme del contexto en el que nos encontramos actualmente. El objetivo de mi presentación es ofrecerles una visión global de estas dos enfermedades y las implicaciones que tienen para el cribado neonatal o pesquisa neonatal. ¿Por qué las hemos agrupado? En primer lugar, porque la tecnología de PCR a tiempo real, que es la más empleada, permite la determinación simultánea de ambas enfermedades, y esto va a permitir de una manera que una se vaya apoyando en la otra a la hora de implementarse, incorporarse en las carteras de servicio de los cribados neonatales, y también porque ambas enfermedades pues representan la introducción de las técnicas de biología molecular como primer screening en los laboratorios de cribado neonatal. Es cierto que en la última década comenzó antes la carrera el SCID, pero SMA es una enfermedad que sin duda está acaparando mucho interés aquí en Europa y que probablemente pues, se vaya a incorporar en cada vez más países. De modo que la introducción de la técnica combinada, que es una apuesta importante, pues va a permitir mejorar el coste-efectividad de estos cribados. Y una vez explicadas estas enfermedades y las implicaciones que tienen para el cribado neonatal, pues también me gustaría darle un repaso a los datos o a la situación actual en Europa, especialmente en cuanto a la implantación de estos cribados y también los retos y dificultades que está suponiendo la implantación en nuestros programas. Esta es mi declaración de conflictos de intereses para esta presentación. Recordarles que los programas de cribado neonatal o pesquisa neonatal son una actividad esencial de salud pública que está enfocada a identificar a los recién nacidos con enfermedades congénitas, generalmente de base genética,
con el objetivo de disminuir la morbimortalidad de estas enfermedades. Y recordarles también que las pruebas de screening no son pruebas diagnósticas, sino que nos permiten separar a los recién nacidos con sospecha de tener una enfermedad, pero que van a requerir luego un estudio diagnóstico para realmente confirmar o descartar la presencia de estas enfermedades. En un entorno ideal, esto sería el tiempo de respuesta del laboratorio de cribado neonatal desde el nacimiento al envío del informe final. Idealmente debería de realizarse en una semana de vida, ya que algunas de las enfermedades que actualmente están incluidas en los programas de pesquisa neonatal se manifiestan ya en el periodo neonatal y pueden afectar a la salud y a la vida de los recién nacidos. Nosotros de momento no hemos alcanzado estos tiempos de respuesta, pero sí que he visto laboratorios que al 5.º día de vida ya envían el informe final porque tienen más recursos, están mejor organizados, así que esto es posible y es a lo que tenemos que aspirar. Todo programa de cribado neonatal está formado por una serie de componentes. En primer lugar, el screening con la realización de la recogida del espécimen de sangre seca y el envío y análisis en los laboratorios de cribado. La fase de proceso diagnóstico y el tratamiento generalmente requieren atención de un equipo multidisciplinar y terapia específica y centros de referencia porque son enfermedades muy raras. El seguimiento clínico y los indicadores de calidad que se evalúan periódicamente en los programas son muy importantes, nos permiten demostrar que el cribado ha sido efectivo e identificar necesidades de mejora. Y por último, la educación. La educación es muy importante porque es transversal en todo el programa y es necesaria a la hora de plantearnos incluir una nueva enfermedad tanto a los profesionales implicados como a las familias que participan en el programa. Todo el programa debe de garantizar la confidencialidad de los participantes, la información a las familias. En nuestro país el cribado neonatal es voluntario. Y también a un acceso equitativo no solo al screening, sino también al diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico. Esto no hay que olvidarlo a la hora de plantearnos incorporar la enfermedad que sea, pero en cuestión una de estas dos enfermedades que estamos tratando hoy en los programas. A veces la parte más compleja, la del screening, a veces la tenemos resuelta, pero el diagnóstico o el acceso a las terapias es imposible. Entonces, bueno, en este marco pues me gustaría recordarles que, aunque yo sé que ustedes ya lo saben, pero yo siempre lo digo, que el cribado neonatal es mucho más que una prueba, es un plan para el recién nacido, es un sistema integral de atención sanitaria en el que todas las piezas, todos los componentes tienen que trabajar de manera coordinada para poder dar una mejor atención y garantizar la efectividad del cribado. La primera de las enfermedades que vamos a tratar hoy es la atrofia muscular espinal. Se trata de una enfermedad genética, hereditaria, monogénica, que consiste en la pérdida de una proteína, que es la proteína SMN, que aunque tiene muchas funciones celulares, es vital para la supervivencia de las motoneuronas. La pérdida de esta proteína, que afecta, como les digo, a las motoneuronas, especialmente a las del asta anterior de la médula espinal, hace que progresivamente esta motoneurona se vaya degenerando, de modo que llega un momento que ya la motoneurona pierde su capacidad de regenerarse y esta enfermedad se hace irreversible. Conforme se va perdiendo la motoneurona, el músculo que inerva, generalmente músculo esquelético, musculatura vulvar o de los músculos respiratorios, se va atrofiando y es la que va a producir el fenotipo clínico característico de esta enfermedad, que es una discapacidad de la función motora y que en las formas más graves también va a poder producir un compromiso tanto respiratorio como nutricional y la muerte en la infancia precoz en el 50% de los casos afectados. Es una enfermedad panétnica, es decir, afecta a todas las etnias, especialmente más frecuente en la etnia caucásica y asiática, quizá algo menos en la africana, y la prevalencia se estima en 1 cada 10.000 recién nacidos, ya que la frecuencia de portadores es de 1,50. Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, por tanto se requiere una mutación bialélica en el gen SMN1, que es el gen
que no está defectuoso en esta enfermedad y que codifica esta proteína SMN. Y para construir el camino hacia el cribado neonatal de esta enfermedad, yo me he querido basar en los criterios clásicos de Wilson y Jagner. Esta será mi propia adaptación personal, y iremos revisando estos criterios y por qué la SMA cumple todos ellos. En primer lugar, es que la SMA es un problema importante de salud, en el sentido de que es una de las enfermedades genéticas con una mayor mortalidad infantil en aquellos niños que no se tratan con un tratamiento específico más frecuente. Además, vamos a hablar de la forma SMA5Q, porque hay otras formas más raras, pero no son objeto del cribado neonatal. Como les decía, y lo pueden ver en esta imagen, el gen que se altera es el gen SMN1, que es el que codifica la proteína SMN, con una mutación bialélica que es muy frecuente y que es la deleción del exón 7. Se sabe que más del 95% de los niños con atrofia muscular espinal presentan esta mutación bialélica, y es el objetivo del cribado neonatal, detectar esta mutación en homocigosis. Nosotros además tenemos otro gen casi homólogo, porque solo difieren algunos nucleótidos en la secuencia, que se llama SMN2, es un gen cercano y que codifica para la misma proteína, para la proteína SMN. Lo que ocurre es que este gen SMN2 tiene un cambio en la secuencia de nucleótidos que hace que durante el splicing tienda a saltarse el exón 7 y que aproximadamente el 90% de la proteína que codifica no es proteína SMN funcionante, sino una proteína truncada que no tiene función biológica. Hoy por hoy se sabe que los niños con atrofia muscular, en los que, a la derecha de la figura, en los que no funciona el gen SMN1, el número de copias que puede tener, que es diferente, puede ser variable entre individuos, el número de copias que tenga de SMN2 va a influir y es el mayor modificador conocido del fenotipo clínico que va a presentar el niño, ya que cuanta más proteína SMN se produzca, a mayor número de copias de SMN2, menos grave será el fenotipo, más se podrá compensar esa función que SMN1 no es capaz de realizar. Sabemos que esta enfermedad va a depender de la gravedad de la enfermedad, va a depender pues, la expectativa de vida, y las formas más graves pues, generalmente no superan los 2 años de vida. Otro de los criterios es que la historia natural de la enfermedad sea bien conocida. Existe suficiente información acerca de la historia natural de la atrofia muscular espinal. Existe una clasificación universal en 4 tipos clínicos, numerados de la 1 a la 4, en función de la edad de inicio de los síntomas, a menor edad de inicio, más gravedad, y en función de los hitos motores que se pueden alcanzar. En la atrofia muscular tipo 1, que es la forma más grave, son los niños que se conoce como floppy infant, son niños con mucha hipotonía. La hipotonía que presentan es simétrica, de predominio proximal, apenas tienen fuerza antigravedad, son niños que tienen muchas dificultades para respirar y presentan arreflexia, pueden presentar fasciculaciones en la lengua. Y estos niños nunca alcanzarán el hito motor de poder sentarse de manera independiente. Estarán abocados a la muerte en menos de 2 años de vida sin un tratamiento eficaz. En la forma de atrofia muscular tipo 2, una forma un poco más leve, los niños tendrán un retraso en la función motora y nunca, aunque serán capaces de sentarse de manera independiente, nunca serán capaces de deambular. En la forma tipo 3, la mayoría de los niños pueden alcanzar el hito de caminar, pero en el tiempo la mayoría de ellos van a perder esa función motora, porque recordarles que la enfermedad es progresiva. Y la forma 4 es la forma del adulto, que van a presentar debilidad muscular y alguna discapacidad, pero son personas que caminan de manera independiente y que en principio no serán objeto del cribado neonatal. Como pueden ver, hay un grado de solapamiento entre el número de copias de SMN2 aquí en la parte superior y la forma clínica de la enfermedad, de modo
que en los niños con 2 copias de SMN2, la mayoría de ellos van a ser atrofia muscular tipo 1, los niños con 3 copias de SMN2 van a ser sobre todo tipo 2 y también tipo 3, y los niños con 4 copias de SMN2 van a ser niños con atrofia muscular tipo 3 o tipo 4. Principalmente los que serán objetivo de cribado neonatal serán los niños con 2 y 3 copias porque son los que se asocian con la forma o los fenotipos más graves. Este esquema representa las 3 formas clínicas de atrofia muscular espinal y los síntomas que presentan en cada forma. Esta gráfica representa cuál es la historia natural en cuanto a la supervivencia en los niños con atrofia muscular tipo 1 y como pueden observar, a lo largo del tiempo de los 2 primeros años de vida, la supervivencia va decayendo, de modo que aproximadamente el 90% de los niños sin un tratamiento específico no sobrevive los 2 años de vida y aquellos que lo hacen van a necesitar un soporte ventilatorio permanente. Si revisamos la historia natural de la atrofia muscular tipo 3, que es una forma intermedia, podemos ver que la mayoría de los pacientes son capaces de deambular, pero tanto los 3A, que son una clasificación interna más grave, y los 3B un poco más leve, ambos con el paso de los años van a ir perdiendo esa capacidad. Existe un periodo presintomático en los que el cribado neonatal nos puede ofrecer una ventana de oportunidad. Este es otro de los criterios imprescindibles para que pueda ser incluida en un programa de cribado neonatal. Y con el cribado neonatal vamos a ganar 2 tiempos. El primer tiempo es desde el nacimiento hasta el inicio de los síntomas y el segundo tiempo que ganaríamos es desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico clínico, que como saben en enfermedades raras suele haber un retraso medio en el diagnóstico por la inespecificidad de los síntomas y la dificultad de acceso a las unidades especializadas o unidades de genética. Se conoce que el tiempo de retraso diagnóstico medio en la atrofia muscular tipo 1 es de 3 meses, en la tipo 2 es de 14 meses y en la tipo 3 es de 43 meses. Es cierto que ya la detección, las formas más graves de atrofia muscular espinal, me refiero a la tipo 1, pueden presentar algunos síntomas leves, pero aún así hay un gran beneficio de ser detectado en cribado neonatal. Nosotros decimos en atrofia muscular espinal que cada día o el tiempo es motoneurona, cada día cuenta. Otro de los criterios es que exista un test que pueda plantearse como un buen candidato fiable para realizar un screening neonatal. No existe un marcador bioquímico para esta enfermedad, sino que el test consiste en la identificación de esa de lesión 7 en homocigosis en el gen SMN1. Se han validado diferentes técnicas para realizar esta técnica de screening. La más empleada es la PCR a tiempo real y se conoce que su sensibilidad y especificidad es cercana al 100%, algo a lo que no solemos estar acostumbrados en cribado neonatal porque para muchas de las enfermedades que cribamos la especificidad no es tan buena. Sin embargo, este test se impone al ser un test genético pues con una ventajas de rendimiento analítico superiores a otros cribados que estamos realizando. Se trata de un test que podemos decir que en comparación a otros cribados no es caro y que se puede automatizar y se puede emplear en laboratorios que trabajan un alto volumen de muestras y también que es posible combinarlo con el cribado de SCID en un mismo ensayo. Otro de los criterios es que existan tratamientos para estos pacientes que sean eficaces y actualmente en el mercado europeo hay 3 medicamentos que están aprobados. El primero que se aprobó en el año 2018 es nusinersen. Nusinersen es un oligonucleótido antisentido que actúa corrigiendo el splicing en SMN2 para producir más proteína SMN. Se administra por vía intratecal y tras 4 dosis de carga, pues hay que administrarlo de manera crónica cada 4 meses. Onasemnogene Ave Parvovec es la terapia que se aprobó
posterior, es una terapia génica y que lo que proporciona es introducir el gen terapéutico en las células diana, que son las motoneuronas y la médula espinal. Consiste en un vector que transfiere ese gen terapéutico, el gen SMN1 completo, con su función completa, a través de un vector que es un adenovirus asociado tipo 9, que tiene tropismo por el sistema nervioso central y que se administra vía intravenosa en una sola intervención, no requiere un tratamiento crónico. Y por último, Risdiplam, que es la última terapia que se ha aprobado aquí en Europa, es una solución oral que se toma diariamente y es una pequeña molécula que se ha obtenido a través de ensayos de screening y que también se administraría de manera crónica, pero en este caso pues no está autorizado para niños de menos de 2 meses de vida, con lo que para las formas graves de atrofia muscular espinal no está indicada. Y aquí me gustaría mostrarles algunos de los resultados de los ensayos clínicos, en este caso con nusinersen, para que valoren los hitos motores que alcanzan estos niños. En el caso del ensayo ENDEAR con nusinersen, la terapia intratecal, que fue la primera que se aprobó, en una cohorte detectada a través de los síntomas clínicos, ven que mejoran con respecto a la situación basal su función motora, pero es incomparable los resultados que se pueden obtener, lo ven ustedes en rojo en azul y en verde, en los niños que son tratados presintomáticos. Este ensayo se hizo en hermanos de pacientes que ya habían sido diagnosticados previamente con atrofia muscular y ellos nada más al nacer ya se conocía que tenían esta enfermedad y fueron tratados inmediatamente en fase presintomática. Y gracias a eso se pudo demostrar que este tratamiento es mucho más eficaz antes de que la motoneurona se vaya degenerando. Vean ustedes los resultados en niños con 2 copias de SMN2 en color azul y con 3 copias de SMN2 que prácticamente alcanzan los hitos motores de un niño sano. Estos niños, recordarles que no podían caminar y ahora pues alcanzan pues bueno, como un niño normal. Y en cuanto a los hitos motores, comparando el estudio ENDEAR en sintomáticos y el estudio NURTURE con el tratamiento de nusinersen, pues aquí también vean el porcentaje de pacientes que fueron tratados y cómo la gran mayoría de aquellos que fueron tratados en fase presintomática alcanzan los hitos motores deseados frente a muy pocos niños que fueron tratados tras el inicio de los síntomas. Todo esto es para demostrarles la importancia del diagnóstico precoz y por qué es importante que estas nuevas terapias vayan de la mano de la inclusión de esta enfermedad en los programas de cribado neonatal, porque no tiene sentido, viendo estos resultados, que los niños no se detecten en fase presintomática si queremos obtener la mejor función motora y mejor calidad de vida para estos niños. Este vídeo que me gustaría compartirlo con ustedes representa la historia de 2 niños que son hermanos alemanes. El niño que ven ahora mismo pues, fue el primer caso que se diagnosticó y se trató con nusinersen tras presentar síntomas. Ven ustedes que se trata de un niño que tiene mucha hipotonía, vean ustedes las piernas abiertas como en hoja de libro, y ese niño, pues, a pesar de que ha podido sentarse gracias al tratamiento, nunca podrá caminar. A diferencia de su hermana, que también tiene atrofia muscular espinal, pero que fue tratada justo después del nacimiento y la pueden ver que es una niña completamente sana, con una función motora tanto gruesa como fina, completamente normal. Es la diferencia de tratar precozmente o esperar a que se manifieste la enfermedad. Y bueno, pues siguiendo la evolución de esta niña, pues conforme ha ido creciendo, pues vean ustedes cómo hemos conseguido que una niña con atrofia muscular tipo 1, es decir, la forma más grave de la enfermedad, pues gracias a que fue tratada justo nada más nacer, pues tiene una función motora completamente normal que se mantiene a lo largo del seguimiento. Y ven ustedes que es un peligro público no solo para ella y para los demás, no solo por la enfermedad, sino bueno, pues su gran energía y pues la de un niño normal, ¿no? El tratamiento ha conseguido pues transformar su vida y su expectativa si no fuese por
por la existencia o la disponibilidad que tenemos ahora de estos tratamientos. Y lo mismo ocurre para la terapia génica. También recientemente se han adelantado a la publicación de algunos resultados preliminares del estudio SPRINT, que se realizó tanto en niños sintomáticos como presintomáticos. Y vemos aquí la puntuación en las escalas motoras que se pueden obtener en niños con atrofia muscular tipo 1. En este caso serían a la izquierda 14 pacientes que se detectaron ya a través de los síntomas y se trataron con la terapia génica, como muchos de ellos consiguen entrar dentro del espectro de los niños sanos. Sin embargo, si los tratamos a la derecha con la terapia génica, tenemos aquí en el ensayo 15 sujetos, 15 individuos, pues vemos que la inmensa mayoría de uno, excepto uno que está rozando, pues logran entrar dentro de la escala de lo que se podría considerar de un niño no afecto. Por tanto, lo mismo para la terapia génica, cuanto antes tratemos, mejor. Y el último de los criterios es que exista un consenso en qué niños debemos de tratar en fase presintomática, porque esto no es fácil, sobre todo si no tenemos un buen predictor del fenotipo clínico que sea 100% fiable. Y es cierto que el número de copias de SMN2 no es 100% fiable, pero hoy en día es el mejor predictor que tenemos y realmente, pues, junto con otros síntomas que puedan detectarse o pequeños síntomas que puedan detectarse, pues hay que combinar en la toma de una decisión. También es importante tener en consideración la opinión de los padres a la hora de seleccionar el mejor tratamiento para el recién nacido, y hay que tener en cuenta que el marco de tiempo que tenemos es muy corto porque es muy importante para tomar esa decisión, porque tenemos que intentar que el niño acceda a la terapia lo antes posible. Hay consenso para que se traten a los niños con probable atrofia muscular tipo 1, que son los niños que presentan 2 copias de SMN2, y con probable tipo 2 o 3, que son los niños que presentan 3 copias de SMN2. Y es más controvertido el tratamiento en fase presintomática de los niños con 4 copias de SMN2, que probablemente tengan una atrofia muscular tipo 3 o 4. Pero sí hay mucho consenso en niños con 2 y 3 copias para que se inicie tratamiento con una terapia modificadora de la enfermedad, que no es la única herramienta de tratamiento, hay otras terapias de soporte, pero sí la que realmente nos va a modificar el fenotipo y nos va a cambiar el espectro de la enfermedad. Y la segunda enfermedad de la que vamos a hablar es el síndrome de inmunodeficiencia combinada grave, que hace referencia a un grupo de inmunodeficiencias primarias que se caracterizan por una disfunción de los linfocitos T y de su función y de su desarrollo. Es lo que se conoce como la enfermedad de los niños burbuja. Y bueno, aquí pueden ver una imagen de un caso que fue muy famoso, es el niño americano David Vetter en los años 80, que nació con esta enfermedad y que, debido a que tuvo una hermana que falleció previamente a los 7 meses de vida con esta enfermedad, pues a él se le hizo un diagnóstico precoz y nada más nacer, pues sus padres decidieron aislarlo en una burbuja y vivió durante 12 años pues, en un entorno totalmente esterilizado, que se fue ampliando esa burbuja conforme el niño iba creciendo. De hecho, se decía que la burbuja llegó a ocupar 3 habitaciones de su casa. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce esta historia, se hizo una película también. Y bueno, desgraciadamente este niño falleció a los 12 años tras un trasplante de médula ósea fallido que rechazó, ¿no? Bueno, pues creo que todos nos ponemos en contexto, ¿no?, de lo grave que puede ser esta enfermedad. Estos niños van a presentar infecciones recurrentes y pérdida de peso a partir de entre los 2 y 4 meses de vida. Infecciones además que pueden ser muy graves, incluso provocadas por gérmenes que no dañan a las enfermedades sanas, son los gérmenes oportunistas, y que para evitar la mortalidad pues vamos a requerir un restablecimiento del sistema inmunológico. Lo mismo que para la atrofia muscular espinal, vamos a hacer un recorrido por los criterios que esta enfermedad ha demostrado que cumple para construir el camino hacia el cribado neonatal. En primer lugar, que es un problema de salud importante, aunque es una enfermedad bastante más rara, su prevalencia estimada es 1 cada 100.000,
Es una enfermedad que presenta una gran mortalidad y que los niños sin un tratamiento específico no van a sobrevivir más allá del año de vida. A diferencia de la atrofia muscular espinal, esta enfermedad sí es más heterogénea a nivel epidemiológico y de hecho hay poblaciones en las que es muy frecuente, por ejemplo en los indios navajos. Hoy en día, gracias a los programas de cribado neonatal, sabemos que es algo más frecuente de lo que se estimaba, en torno a unos 60.000, puesto que había casos que no se diagnosticaban porque fallecían y no se llegaba a identificar la causa, y está considerada una enfermedad muy grave. Genéticamente es heterogénea, a diferencia de la atrofia muscular espinal, y se conocen hasta 18 genes implicados en este síndrome. Y el 10% aproximadamente de los casos no se logra identificar la causa genética todavía. Estos niños son sanos aparentemente al nacimiento y en torno a los 2-4 meses de vida empiezan a presentar síntomas muy característicos, que el primer síntoma sea un rash cutáneo eritematoso y también la persistencia de diarrea y de pérdida de peso. La edad media del inicio de los síntomas son 8 semanas, con lo que contamos con tiempo para diagnosticar precozmente, y a los 3 meses de vida aproximadamente ya la mayoría de ellos han experimentado infecciones graves que incluso han podido amenazar su vida. Como le decía, la mortalidad sin un tratamiento es como máximo de 1 año de vida. También existe, por tanto, un periodo de fase presintomática en el que el cribado neonatal supone una ventaja para detectar esta enfermedad, ya que estos niños se teoriza de que están protegidos con la inmunoglobulina y los linfocitos T que la madre les pasa a través de la placenta. Este estudio demostró, tanto en niños diagnosticados a través de los síntomas a la izquierda, como en sus hermanos que nacieron posteriormente y se trataron presintomáticamente, que el trasplante de células madre hematopoyéticas, que es el tratamiento gold estándar para esta enfermedad, pues consigue mejorar la supervivencia de un 40 a un 90%. Hoy en día se conoce con estos datos que si el trasplante se realiza antes de los 6 meses de vida, el pronóstico es mucho mejor. También existe una prueba de screening fiable para esta enfermedad, que consiste en los T-cell receptor excision circles o TREX. Son fragmentos de DNA episomales que se eliminan durante la maduración de los linfocitos T en el timo, y que se conoce que los niños con SCID presentan niveles bajos o ausentes de este marcador. Se cree que la sensibilidad es muy elevada para estos síndromes de los TREC, aunque es cierto que los falsos positivos son relativamente frecuentes. También consiste la técnica en un test que no es demasiado caro y que se puede automatizar, combinar con el cribado de SMA y de agamaglobulinemia, y también hay formas que podrían no detectarse con los TRECs, especialmente de la deficiencia de ADA, y que se podría complementar este screening con los metabolitos de la deficiencia de ADA que se detectan por el LC-masas. Es lo que hacen algunos laboratorios. Hay varias condiciones clínicas que se pueden asociar a la ausencia o niveles bajos de TREC. Recordar que con este cribado, que digamos no es tan específico como el cribado de atrofia muscular espinal, no solo vamos a encontrar SCID, y eso hay que tenerlo muy claro a la hora de plantearnos estudiar o pilotar esta enfermedad. Y bueno, tampoco hay mucha armonización en cuanto a la terminología empleada, ni las definiciones de casos son similares entre las diferentes instituciones que han publicado, organismos que han publicado guías clínicas. Yo les traigo la clasificación de CLSI, pero bueno, hay otras de APHL o de organismos que se dedican, vamos, a sociedades científicas de inmunología. Esta es una de las más usadas en cribado neonatal, y es que el SCID clásico, que es como lo conocemos normalmente, pues al ser niños que debutaban a través de los síntomas, pues ahora ya no podemos darle la misma clasificación porque lo estamos tratando precozmente y no sabemos exactamente cuál va a ser la forma clínica. Por tanto, surgen nuevos términos
en función, pues, ahora verán, como de la etiología y del número de células T que se recuenten. Se considera SCID típico aquellos casos con menos de 300 células T por microlitro. Estos niños van a requerir un tratamiento muy urgente con trasplante de células madre hematopoyéticos. SCID líquido o parcial y síndrome de Omen son definidos por defectos hipomórficos con entre 300 y 1500 células T, también requieren tratamiento. SCID variantes son formas más leves y que pueden requerir o no tratamiento. También síndromes con linfopenia primaria debido a otros síndromes. Algunos de ellos tienen tratamiento sintomático, otros no tienen tratamiento, algunos pueden requerir trasplante de timo o trasplante de células madre hematopoyéticas. Linfopenias T secundarias que no van a ser debidas a prematuridad, sino a otras comorbilidades como linfagiectasia intestinal, gastrosquisis, anasarca, y que tratando la condición primaria vamos a normalizar esa linfopenia. Y por último, los niños pretérminos que pueden tener linfopenia transitoria y que se resuelven con la edad. Y aquí les presento todo el espectro de síndromes o condiciones que podemos detectar en este tipo de programa, y que el programa de cribado neonatal, pues, que incluya el SCID, tiene que ser consciente de que SCID no va a ser ni mucho menos en la mayoría de los casos que detectan, sino que, como ven, hay otras comorbilidades, otros síndromes idiopáticos, que incluso cuando se estudian, parte de ellos son síndromes asociados a linfopenia primaria. Un cribado bastante más complejo, es la idea que yo les quiero transmitir. Hay también tratamientos aceptados. El gol estándar es el trasplante de células madre hematopoyéticas, que además nos ofrece la posibilidad de una cura, y para algunos trastornos específicos, algunos síndromes específicos, pues como el déficit de ADA, existe la terapia enzimática y la terapia génica, y bueno, hay otras terapias que se están investigando. En Estados Unidos el cribado de SCID se aprobó en el año 2010 y en el año 2018 ya se consiguió implantar a nivel universal en todos los estados, por lo que ya hay amplia experiencia, y en el caso de la atrofia muscular espinal se aprobó en el año 2018 y actualmente la cobertura es aproximadamente del 85%. En Europa también se ha ido avanzando en la incorporación de estas enfermedades. En el caso de la atrofia muscular espinal se ha aprobado, no quiere decir que esto ya esté 100% en marcha, pero sí hay una planificación de irla incluyendo en Polonia, Holanda, Alemania, Eslovenia, Serbia y Noruega, y también hay pilotos regionales y activos en Bélgica, que fue uno de los primeros países que hizo junto a Alemania el piloto, Italia, España y Rusia. Y también en cuanto a la inmunodeficiencia combinada grave, hay programa nacional en Dinamarca, Alemania, Islandia, Israel, Noruega, Suecia, Suiza y Holanda. Y también hay programas regionales o piloto. Por ejemplo, en España tenemos el programa oficial ya en la Comunidad de Cataluña, y también hay pilotos en Italia, Finlandia, Francia, Polonia, etc. Pueden ver que hay un creciente interés por incorporar estas enfermedades. Aquí les presento en esta tabla los resultados de los primeros estudios pilotos que se realizaron a nivel mundial de atrofia muscular espinal, simplemente para que ustedes verifiquen lo que podemos esperar en cuanto a la prevalencia encontrada, pues muy similar a la descrita en la literatura, en torno a 1/10.000. Es cierto que en los estudios de Nueva York, aquí a la izquierda, se encontró una prevalencia más baja de lo esperada, y esto se cree que puede ser posible a la importancia que tiene en este país el estudio de portadores preconcepcional. Y también comentarles que la técnica de elección más empleada ha sido la PCR a tiempo real, y que algunos programas tienen un segundo screening para poder cuantificar en la gota seca el número de copias de SMN2, generalmente por MLPA o por PCR digital, que esto puede servir para, en primer lugar, orientar si el recién nacido necesita acceder rápidamente a un tratamiento, o, en segundo lugar, hay programas que deciden no informar porque no son objeto de su programa de cribado en niños con 4 o más copias de SMN2, y esos resultados pues deciden no informarlo. Es otra de las posibilidades. En esta tabla les presento
en la actualidad los países europeos que están realizando cribado de esquí, bien a nivel nacional o bien a nivel regional. Esto es simplemente para que vean ustedes cómo la mayoría de ellos usan los TREC o los TREC y los CREC como marcadores, y algunos también incorporan los metabolitos por LC masas para el déficit de hada. Hay dos kits que se imponen en el mercado, que son el de PerkinElmer, el Light y Eonis, y de Immuno-IVD el kit Spotted. Bueno, estos resultados, pues esta tabla ha sido cortesía de la doctora Ana Argudo, compañera del Hospital Clínic del Centro de Cribado de Cataluña, que recientemente ha realizado una encuesta a todos los países que realizan este cribado. Y también ella nos ha aportado datos más actualizados de los resultados preliminares en Europa. Se conoce que ya hay más de 2 millones de niños cribados con una prevalencia global de unos 55.000 en los países que estamos realizando este cribado. Y por último me gustaría terminar con una mirada de esperanza, porque en nuestro centro vamos a comenzar también un piloto combinado de ambas enfermedades. Ya saben que en nuestro país actualmente solo hay una cartera básica de 7 enfermedades, que son las que ven aquí representadas, aunque hay otras que se están evaluando. La atrofia muscular espinal de momento no ha sido evaluada, pero la inmunodeficiencia combinada grave sí que ya se han dado muchos pasos para su incorporación en nuestra cartera básica nacional, con informes de coste, efectividad y de efectividad clínica positivos, y también hay pues mucha presión por parte de nuestras asociaciones de pacientes con carteles de sensibilización para que se incorpore esta enfermedad en nuestra cartera, pero de momento no se ha activado. En Andalucía, en nuestra comunidad autónoma, hay 2 laboratorios de cribado neonatal. El nuestro está ubicado en el Hospital Regional de Málaga, que da cobertura a los recién nacidos de la región oriental de la comunidad, y tenemos un panel más amplio que la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Nuestro panel es de 32 enfermedades. Hemos tenido importantes avances en los últimos años, sobre todo la implantación del cribado neonatal ampliado, el cribado de fibrosis quística y las hemoglobinopatías, y actualmente pues, presentamos este gran reto de realizar un estudio piloto en nuestro centro de Málaga con aproximadamente 38.000 recién nacidos que a lo largo de 1 año y medio vamos a cribar con el kit que permite la determinación combinada de ambas enfermedades, el kit EONIS de PerkinElmer. Y nuestro objetivo es detectar en fase presintomática estas enfermedades. Este sería pues, el método de PCR, lo vamos a hacer con una extracción y PCR completamente automatizada gracias a un robot de PCR, y estos son los marcadores que vamos a ver. Este método de cribado solo detecta homocigotos de la delección. Nuestro objetivo no es ver heterocigotos, sino solo homocigotos. Y por supuesto hemos acompañado este screening de un protocolo diagnóstico y terapéutico específico para estos niños para poder tratarlos en fase presintomática. En el caso de la atrofia muscular espinal vamos a realizar la confirmación diagnóstica por MLPA, derivación a neuropediatría para exploración física, y trataremos a los niños con terapias modificadoras de la enfermedad, aquellos que tengan 2 o 3 copias en SM-2. En cuanto al cribado de esquí, todavía no tenemos un algoritmo propio porque no comenzaremos hasta enero de 2022, pero sí que les traigo aquí el algoritmo que publicaron nuestros compañeros de Cataluña para que vean que no es fácil este cribado y que hay que establecer puntos de corte pues dependiendo de las semanas de vida del recién nacido, porque como saben los prematuros pueden tener una tasa de falsos positivos más elevada, y bueno, pues es un cribado que hay que plantear muy bien. Y también pues tenemos que hacer un manejo clínico, no solo de los niños con SCID, que sí que más o menos los tenemos claros, sino con todos los síndromes que vamos a encontrar con linfopenia, tanto primaria como secundaria. Esta tabla les refleja los últimos avances que ha habido en atrofia muscular espinal. Faltaría la columna de la derecha, el cribado neonatal, como una nueva era en el avance en esta enfermedad. Nosotros lo que pretendemos es modificar el escenario clínico y que estos niños que antes se morían a los 2 años de vida pues puedan tener una vida lo más normal posible. A ser posible, nuestro objetivo es que su función motora sea muy buena y que puedan caminar de manera independiente. Esto va a suponer que ya no los clasifiquemos como atrofia muscular
tipo 1 o tipo 2, porque lo que esperamos es que no tengan síntomas, sino probablemente como niños con 2 copias o 3 copias. Hay impedimentos, lógicamente, para implantar estos programas y este es un trabajo reciente en el que, gracias a esta encuesta a nivel mundial, se sabe que menos del 2% de los niños tienen acceso a un cribado neonatal, a pesar de que ya hay más países que tienen estas terapias innovadoras financiadas o con prestación, y que parece ser que la falta de datos que demuestren el coste-beneficio de este cribado es el mayor obstáculo para implementar a nivel mundial este cribado. Y en este sentido estamos trabajando mucho en Europa, sobre todo a través de esta alianza que se ha creado con SMI Europe, que es una alianza en la que participan más de 35 asociaciones de pacientes con atrofia muscular espinal y apoyada por diferentes compañías del sector diagnóstico, farmacéutico e instituciones académicas para impulsar este cribado y sobre todo actuar en determinados sitios estratégicos a nivel político para que se pueda avanzar en la implementación a nivel europeo. Y recientemente hemos publicado el libro blanco de cómo creemos debe de implantarse y intentar que este programa sea equitativo para todos los recién nacidos en Europa. No quería olvidarme y agradecer a todos los compañeros del equipo multidisciplinar que trabajan en mi centro y bueno, comentarles que además de este piloto vamos a realizar otro de adrenoleucodistrofia ligada al EQI gracias a ayudas que hemos tenido de instituciones públicas y privadas que nos están apoyando. Y por último, pues quería agradecer también a los pacientes, porque la verdad que sin ellos, pues no sé de dónde sacaríamos la fuerza para seguir luchando y seguir avanzando, porque es verdad que son muchas las barreras que nos encontramos para seguir incorporando enfermedades. Yo me imagino que al otro lado del Atlántico también tenéis vuestras luchas, vuestras dificultades, y yo creo que si hay un afán común es el de seguir creciendo, seguir avanzando, que nuestros niños se puedan detectar precozmente, que podamos darle una mejor calidad de vida a ellos, a su familia. Y bueno, pues ellos son pues, los que realmente dan sentido a nuestro trabajo y va por ellos también mi agradecimiento. Muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés esta presentación. Muchas gracias, doctora Yayovi, por su excelente, estimulante y esperanzadora conferencia. A partir de este momento pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas, así es que si no logras responderla en la tarde, noche de hoy, te la llevas a casa y no las retornas. Bien. Bueno, la primera pregunta que tenemos dice, ¿cuánto es el tiempo promedio que se demoran entre tomar la muestra y obtener el resultado del cribado? Lo cual es relevante por la ventana de oportunidad. Bueno, esa es muy buena pregunta, no solo para la atrofia muscular espinal y esquí, sino para el cribado metabólico también. Los tiempos son variables en función de cada programa y idealmente es que el tiempo de tránsito entre la recogida de la muestra y la recepción en el laboratorio sea de 48 horas. Nosotros de momento no cumplimos esos tiempos, puesto que nuestras muestras las recibimos de toda nuestra área por correo postal y se produce en general mayor retraso medio, en torno a 4 días de media. Y después, entre la recepción en el laboratorio y la finalización de todas las enfermedades cribadas, lógicamente dependerá también del número de enfermedades y de los recursos, las posibilidades que tenga el laboratorio, si tiene capacidad para trabajar los fines de semana o no, pero lo ideal es que como máximo sean unas 72 horas, a ser posible antes. También dependerá si tiene pruebas de segundo nivel o no, hay muchos factores que pueden influir. Lógicamente, pero lo ideal es que como máximo fuese 72 horas. Es lo que yo estimo que podemos decir que es nivel de excelencia o de buena práctica, ¿no? Así es. Bien, la segunda pregunta dice, ¿cuál es el costo
del tratamiento mensual para los pacientes con atrofia muscular espinal? ¿Existe evidencia de complicaciones del tratamiento a largo plazo? Bueno, para la primera pregunta, al menos en Europa, cuando se aprueba el fármaco por la Agencia Europea del Medicamento, digamos, se referencia a un precio, pero que después ya la compañía farmacéutica a nivel de cada país tiene que negociar ese precio con el Ministerio de Sanidad, digamos, de cada país. Luego ese precio no tiene por qué ser el mismo que el que luego se comercializa en cada país. Por ejemplo, la terapia génica para atrofia muscular espinal, precisamente ayer se aprobó su comercialización en España y el precio que se ha negociado pues, es entre 1.000.000 y 1.300.000 euros. Tengan en cuenta que es una dosis única. Y bueno, pues una terapia que al ser de gran impacto económico, pues hay que negociar también las condiciones de pago. En este caso, en España se va a hacer un pago a plazo en 5 años y también se ha decidido que sea un modelo de financiación de pago por resultado. Eso quiere decir que se acuerdan una serie de cláusulas en las que si no se obtienen unos objetivos terapéuticos en un tiempo determinado, el ministerio deja de pagar. Entonces, en nuestro caso, en España, por ejemplo, pues se ha incluido en la prestación farmacéutica de nuestro país, pero a un precio más o menos razonable de lo que esto es discutible, lógicamente, de lo que se podía esperar a priori, que estábamos hablando de 1.900.000 euros en primera instancia. Se ha conseguido un precio un poco mejor, facilidades de pago y también pues pago por resultados, lo que es bueno, ¿no? Porque al final solo vas a pagar por los objetivos clínicos que estás consiguiendo, ¿no? Y esto, bueno, pues hace compartir riesgos y ante la incertidumbre, como bien decía la segunda pregunta, ¿no? La incertidumbre, por supuesto, de eficacia y como me planteabais la segunda pregunta, de seguridad, ¿no? Creo que la segunda pregunta hacía referencia a qué consecuencias puede tener el tratamiento. ¿O qué reacciones adversas? Sí. Bueno, la verdad que no se conocen bien, salvo algunos casos que se han descrito en cuanto a la terapia génica de riesgo de hepatotoxicidad o riesgo de daño renal. No se conoce si habrá efectos secundarios a largo plazo. Bueno, tampoco está indicada en niños que hayan tenido previamente contacto con el virus que se usa como vector. Y en el caso de la terapia de nusinersen, los precios son, no te puedo decir, pero aproximadamente debe estar en torno a 300, 400.000 euros al año, pero hay que tener en cuenta que el tratamiento es de por vida frente a la terapia génica, que es una sola intervención. Y bueno, la eficacia a largo plazo pues, es algo superior en lo que se conoce en cuanto al tratamiento con nusinersen y en cuanto a la terapia génica son unos 5 años más o menos lo que se han seguido estos niños primeros que comenzaron el ensayo y la terapia al menos 5 años sabemos que es eficaz y lo esperable es que el gen terapéutico siga estando ahí y el efecto funcional pues se prolongue lo idealmente mucho más, lo que ofrece, lo que decía antes, la posibilidad de una curación. Fantástico. Esta parte de las negociaciones definitivamente son muy importantes, sobre todo, como bien señalas, esperando el efecto clínico en el paciente y la posibilidad de complicaciones. O sea que esto es extremadamente importante, ese tipo de cláusulas en las negociaciones. La siguiente pregunta es: ¿qué tanto se justificaría iniciar el tratamiento en pacientes con atrofia muscular espinal que ya son sintomáticos, considerando el deterioro motor que tienen y, por supuesto, el costo de esta terapia que acabamos de ver, ¿no?
Sí, bueno, esa pregunta a una bioquímica es un poco complicada porque no es mi campo. Quizás debiera ser el neuropediatra el más experto en que conoce bien la enfermedad, conoce a esta familia y las implicaciones éticas, ¿no?, que puede tener tomar una decisión así en según qué situación clínica se encuentre el paciente. Yo sí diría que esa decisión ha de ser muy individualizada según la situación particular que se encuentre ese paciente y desde luego no debe de ser fácil y que por un lado hay que ver las necesidades del paciente, las expectativas de que ese paciente pueda mejorar con esa terapia o hasta dónde podría mejorar. A veces estas terapias sorprenden y donde pensamos que no hay donde rescatar función motora mejora, es decir, no solo se evita la progresión de la enfermedad, sino a veces incluso mejora, pero desde luego si el paciente se encuentra en una situación de mucho deterioro o una fase ya muy avanzada de la enfermedad, probablemente no sea coste efectivo iniciar este tratamiento. Pero como le digo, tiene que ser muy individualizada esa decisión y consensuada siempre con la familia, lo que se considera que es mejor para el paciente. Bien, tenemos muchas otras preguntas que, como te comprometí, te vamos a enviar, pero finalmente sí quisiéramos pedirte que nos repitiera el nombre del kit para el tamiz de deficiencia de Ana. Bueno, ahora mismo se están desarrollando varios kits a nivel que están empezando a ser comercialmente disponibles. Que yo tenga constancia, para atrofia muscular espinal, PerkinElmer tiene un kit. Bueno, todos estos kits están basados en PCR a tiempo real. ImmunoDV tiene otro kit. Lab Systems es otro laboratorio que también tiene otro kit. Roche Diagnostics está también, hasta donde sé, validando un kit. Y por último, hay otra compañía belga que se llama Lacar, que está basada en otro tipo de tecnología, que es la tecnología LAMP, que también estaba comercializando un kit. O sea, que yo tenga conocimiento, hay al menos 5 compañías del sector diagnóstico para el cribado de atrofia muscular espinal. Y probablemente haya mucho interés. Hay mucho interés. Muchísimas gracias, Raquel, por tus aclaraciones pertinentes. Y quisiera aprovechar la ocasión para comunicarles que acabamos de tener el último webinar del año 2021. Por decirlo así, recordando nuestros años escolares, a partir de ahora entramos en vacaciones. Gracias a todos, comenzando por Raquel, a todos los participantes, por el interés de mantenernos unidos y actualizados por este medio. Y de manera muy especial al INTA y a todos nuestros excelentes conferencistas que desde junio del 2020 nos han acompañado junto a ustedes cada mes, por medio de lo cual hemos logrado tener un abordaje clínico y de pesquisa de los errores innatos del metabolismo, así como un mejor conocimiento del manejo actual de los mismos en América Latina. Finalmente, les recuerdo nuestra invitación para que asistan a nuestro 12º Congreso Latinoamericano de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, nada más y nada menos que en Punta Cana, República Dominicana, del 4 al 7 de mayo 2022. Sobra decirles el esmero y cuidado con el que estamos preparando y tomando todas las medidas sanitarias posibles, de modo que celebremos un encuentro presencial con la alta calidad científica y humana
a la que estamos acostumbrados. Les sugiero que realicen sus resúmenes de trabajos científicos y los remitan antes del 7 de enero de 2022. En el flyer compartido tienen todos los contactos. De forma directa pueden obtener información a través de la página web de la sociedad o del Congreso. Ahí encontrarán desde el programa científico hasta las especificaciones para el envío de los resúmenes, recordándoles que los seleccionados serán publicados en nuestro journal. Termino deseándoles a todos unos días de Navidad llenos de felicidad personal y familiar, y que cada día del nuevo año nos permita ser mejores personas y profesionales. Para bien de nuestra querida Sociedad Latinoamericana de Flores Innato del Metabolismo y Pesquisa Neonatal SLAIN, y de todos nuestros allegados y pacientes. Muchísimas felicidades y hasta siempre.